¿verdad?, de Johnny Pujols, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí nuevamente, comenzando el año. Felicidades, primeramente. Todo lo mejor para ustedes, don Percio, Geraldino, Alberto. El presidente ayer reunió a los partidos políticos para tratar el tema de Haití y todos estuvieron de acuerdo. El Partido de la Liberación Dominicana estaba representado ahí. Sí, ¿Y cuál es la posición de ustedes? Mire, el Comité Político del partido tiene reunión el próximo lunes. En general, con respecto a los diálogos y a la convocatoria del gobierno, el partido siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar. Esa ha sido la actitud. Sobre todo porque, como hemos dicho en ocasiones anteriores, ese tipo de mecanismos fueron promovidos y utilizados frecuentemente por los gobiernos que presidió el PLD, así que hemos sido consecuentes con eso y creemos en esos métodos realmente. Johnny, hoy aparece un informe de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, que se llama Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, donde dice que el Estado Dominicano tenía hasta el pasado mes de septiembre el 70% de su deuda pública contratada en dólares, un 2% en euros y el resto en pesos. Pero dice también el informe que nosotros solamente estamos por debajo de los países que tienen su economía dolarizada en cuanto a ese tipo de endeudamiento, como son los casos de Ecuador y no recuerdo cuál era el otro, Panamá, esos casos. Y además, dice el informe, recoge que la deuda dominicana alcanzó al noveno mes del año pasado un 53.7% del PIB. Sí, nosotros hemos ido advirtiendo el peligro que significa endeudarse sin límite y sobre todo sin propósito. Una de las críticas más importantes que ha hecho el partido es para que se utilice el dinero que se está tomando prestado. Y evidentemente que en la mayoría de los casos, como acaba de decir la CEPAL, es dinero que se toma en dólares. O sea que eso también... Cuando se toma en dólares, naturalmente que hay mayor presión. Claro, mucho mayor presión, porque también hay que garantizar la estabilidad de la tasa de cambio precisamente por la presión que implica la deuda. Yo creo que hay un gran desafío en ese sentido. Hay gente que se muestra muy optimista con el 2022. Es un optimismo relativo realmente, porque lo que sucede es que se compara con el 2021 y con el 2020, que fueron años malos, muy malos. Yo creo que aquí solamente hay lugar para un optimismo vigilado. Es decir, nosotros tenemos que estar muy vigilantes con lo que pueda pasar precisamente con la deuda, con el tema de salud, que sigue siendo un gran desafío, porque todos los días hay variantes nuevas. Y en ese último sentido creo que al gobierno le ha faltado ser mucho más proactivo. Ayer el Colegio Médico se pronunció al respecto y hay cierta desatención respecto a ese tema. O sea que este año viene con muchísimos desafíos y ese es tal vez el más importante, el tema de la deuda. Johnny, este es un año, algunos dicen que electoral, yo diría previo a las elecciones, ¿verdad? Que conllevaría muchos procesos internos de los partidos, escogencia de candidaturas. Creo que el propio PLD aspira a coger su candidato este año, ¿verdad? O a principios del 23. Sí. ¿Cómo afectaría eso, este proceso de diálogo para ponerse de acuerdo sobre los 12 temas que hay planteados y posiblemente un 13º que pudiera aparecer en el camino? Todos los partidos tenemos la presión, todos los partidos del sistema de partidos en nuestro país tenemos la presión de tiempo que impone la ley de partidos. Y la ley de régimen electoral establecen unos plazos que hay que respetar en la medida de lo posible. O sea, tenemos un límite de actividades y procesos que se pueden ejecutar antes de que inicie ese plazo. No así para el presidente de la República, que prácticamente se ha anunciado de manera oficial la reelección. Yo creo que ¿Cómo de manera oficial? Casi de manera oficial. O sea, estamos en un proceso, como usted mencionaba, preelectoral, es algo que se siente.
se ve en el discurso oficial, se ve en el comportamiento y ojalá que eso no afecte la ejecución del gobierno, porque de hecho nosotros hemos sido muy críticos de la capacidad ejecutiva del gobierno, lo fuimos durante todo el año pasado y ojalá que ese proselitismo no afecte este año esa capacidad ejecutiva y de hecho que no afecte los diálogos. De nuestra parte, de nuevo, de parte del PLD, que ha sido muy consecuente con el tema de los diálogos, toda la prudencia y el acompañamiento para que se puedan ejecutar los diálogos y lleguemos a pactos, pero también el gobierno tiene que poner su parte. Yo creo que también es muy temprano para hablar de reelección. Pero el presidente ha dicho que va a referirse a la reelección en un año y medio. Sí, en pero, el 23. 22, 23. Pero nadie le estaba preguntando. Bueno, Y en los actos oficiales... Él lo dijo porque hubo un diálogo allí. Bueno, Sí, el asunto es que el presidente Ahora, está ejecutando su Milagro plan de ya- gobierno, Doña pero Mil- todo está empujando a una reelección del presidente. Doña Milagro en ya el PRM. Sí, doña Milagro anda promoviendo una modificación constitucional para garantizar el triunfo electoral sin el 50%. ¿Cómo? Bueno, sin el 50%. 50%. De todas maneras, el presidente, la reelección del presidente queda como automáticamente, está como el pan sobre la mesa, porque el presidente está habilitado y por tanto ya el competidor más visible, que es el presidente Hipólito Mejía, ha dicho que tiene el camino abierto para hacerlo. Y, que no va Carolina a Mejía ha dicho que ella está de acuerdo con la reelección de Exacto, correcto. Luis Abinader. Si Luis Todo- no va, es decir, Todo eso apunta a que ya se comenzó a organizar. El que claro. PRM empuja a Luis Abinader como su carta de Pero triunfo en el 24. quería referir esto que ha referido sobre el proceso interno de los partidos, está relacionado con los plazos. Esos plazos tienen que ver con la ley de partido y la ley electoral. Ambas leyes son el primer tema de conversación y para que esa ley pueda ser útil a ese proceso, tendría necesariamente que aprobarse en la primera legislatura de este año. ¿Es posible lograr eso? Bueno, el PLD tiene toda la disposición. Yo creo que no solamente por el tema de los plazos, que es un tema que nos preocupa, ¿verdad? En el caso de nuestro partido y probablemente de otros partidos de oposición, esa también sea su preocupación, sino también con otros temas que son fundamentales para la democracia dominicana, como el tema, por ejemplo, del tope de financiamiento de las campañas electorales. No hablo solo de la campaña presidencial. Recuérdense que nosotros asistimos a un año electoral con múltiples campañas. Está la campaña legislativa, la campaña municipal, con cargos distintos en cada nivel también. Entonces yo creo que hay que ser un poco más claro con respecto a esos topes de financiamiento. Yo creo que siguen siendo muy elevados para la política dominicana. Aquí hacer política es muy costoso. Y otro tema fundamental es el tema del transfugismo. El PLD ha dicho que tiene especial interés con ese tema porque lo hemos sufrido. Y creo que todos los partidos en cierta medida han sufrido. Pero hay unos temas, perdón Caminero, Sí. pero hay unos temas que el PLD lo defendió mucho en la aprobación de la ley de partido y de proceso electoral. Por ejemplo, el voto preferencial. ¿Cuál es la posición del PLD con respecto a este tema? Sobre el tema de la decisión de si la Junta debe organizar o no los procesos electorales de los partidos o ser simplemente una supervisora y una colaboradora. Yo creo que todos los partidos están de acuerdo en que la Junta debe participar en los procesos electorales de los partidos, porque eso le da mayor certeza. Sí, pero la Junta tiene una posición Exacto, diferente. O sea, el problema no es de los partidos, es de la Junta. Pero lo que dice la ley es que la Junta organiza el proceso. Correcto. Sí, dice la ley. Y la Junta lo que dice, bueno, que los Yo lo partidos- organizo, pero no lo dirijo, sí, Exacto. Sí, correcto. porque la reforma que está pidiendo la Junta Central Electoral, y yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es una distorsión, porque los partidos políticos que no se ponen de acuerdo, que siempre tienen desconfianza uno del otro en los diferentes sectores que quieren controlar a los diferentes partidos políticos. Entonces, no se ponen de acuerdo ellos y quieren que la Junta Central Electoral les resuelva ese problema de confianza, pero le cae encima a la Junta Central Electoral esa desconfianza porque comienzan a decir que se fue para un sector, que se fue para otro. Es organizar, es que lo supervise, eso sí, no que lo organice y que sea parte fundamental en esas primarias. Claro, vamos a ver a qué conclusiones se puede llegar. Recuérdese que al final
se trata de ir construyendo consensos y la Junta es un actor primordial en ese proceso. O sea, yo creo que hay que escuchar su posición, el PLD ha expresado la suya, pero estamos dispuestos a escuchar, porque al final lo que hay que tener una ley que pueda ser aplicada Porque y que el Tribunal La Superior crisis, Electoral no esté cortando esa ley. la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, los enfrentamientos entre Danilo Medina y Leonel Fernández llevaron a crear a vapor una ley electoral que planteó eso. Bueno, aunque sea la Junta Central Electoral que resuelva nuestros problemas, que al final se dividió. ¿Usted se imagina que no hubiera sido, con todas las consecuencias que trajo ese proceso, usted se imagina que no lo hubiera arbitrado la Junta? Bueno, pues ya eso Johnny, debe resolver su problema. Indiscutiblemente que el PLD, en los 20 años que ha tenido de gobierno, primero 4 y después los otros 16, se ha tenido que enfrentar a dos situaciones sumamente difíciles. La primera cuando salió Leonel Fernández, 96-2000, en que varias personas cayeron presos por supuestos actos de corrupción. Ahora se enfrenta otra vez nuevamente a que varias personas han caído presos por supuestos actos de corrupción que no están definidos, que todavía hay que esperar el proceso final. Ahora yo le pregunto, dentro de los trabajos que ustedes hicieron en el Congreso y dentro de las actividades que ustedes tienen a lo interno, ¿de qué le ha servido al PLD? ¿Ha tomado el PLD en consideración esos temas para irlo erradicando o para tomar algunas medidas o algún tipo de selección especial en torno a su membresía que no lo conlleve a ese tipo de cosas? Mire, primero, recuérdense que son acusaciones, todavía no Sí, son por eso lo sentencias. digo. Y el PLD ha expresado muchas veces su posición con respecto al tema. Claro que puede ser parte de las discusiones, pero nosotros en general lo único que hemos dicho es que no se debe generalizar ni afectar la imagen del partido y que vamos ahí en defensa de la organización todas las veces que sea necesario. Y hemos solicitado en su momento que se respetara el debido proceso. Hubo denuncia de que no se respetó. Digo, no lo dijo el PLD, lo dijeron 3 jueces con el caso de Jean Alain. Pero al margen de eso, yo creo que siempre hay una ocasión para mejorar, para enmendar, para corregir errores. No un problema que... ¿Es posible recuperarse con tan poco tiempo y frente a acusaciones como esas? El tema de los filtros, fíjese, uno de los partidos que fue más afectado por la incidencia de la delincuencia en posiciones electivas no fue el PLD, precisamente. Las acusaciones pesan sobre otro partido del sistema, específicamente sobre el partido de gobierno. El PRD ha tenido acusaciones de corrupción en la administración pública que están en curso, que están revisándose. Yo creo que la ley puede servir para aumentar los filtros, específicamente para las candidaturas, que son posiciones sensibles, porque nosotros tenemos un Congreso que hay que cuidar. Y la imagen del Congreso, en mi opinión, este Congreso está mucho menos, se ve menos bien que el Congreso que teníamos anteriormente, especialmente en el Senado. O sea que creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿Eso quiere decir que hay mucho dinero ilícito en la política? Yo creo que hay mucho dinero en la política y donde quiera que se mueve mucho dinero puede haber dinero ilícito, eso es un peligro. O sea, por lo tanto, de nuevo, una de las discusiones fundamentales en nuestro país es el tope de financiamiento de las campañas electorales. Y además, cómo eso se puede supervisar, cómo se puede garantizar que efectivamente se cumpla. Pero no solo es el tope, es también revelar las fuentes de quien financia. Estamos totalmente de acuerdo. Porque usted me pone un tope, yo puedo disfrazar y le busco la vuelta y siempre el tope está dentro de la fruta. Sí, pero el asunto es cuál es el origen, quién la da naturaleza y para qué. Claro, y de los fondos. Y de nuevo, el tope es muy importante porque es que aquí se gasta demasiado. Y yo no hallo la razón por la que, mire, es una total distorsión que un candidato a diputado tenga que gastar una millonada. 15 o 20 millones de pesos, porque eso no es razonable. Cuando en los 4 años se va a ganar, no va a ganar eso. No va a ganar ni 4. Y yo estoy seguro que la mayoría de los diputados no se sienten cómodos teniendo la gente que hace política por vocación, que está comprometida con la actividad además política. de que va en desventaja. Claro, tiene una situación muy complicada. Cuando se hizo la ley de financiamiento a las campañas, había una motivación central, que era evitar que los partidos quedaran comprometidos y los candidatos con dinero privado, que no tenía que ver con la política.
ni siquiera con los negocios ilícitos, sino con el sector privado, que era que financiaba en gran medida la campaña. Sin embargo, en la práctica, los partidos se toman, indexado el 0.5%, se toman el dinero privado. Ahora ha aparecido el negocio ilícito, sobre todo con los negocios de narcotráfico y esas cosas. Los partidos cuando gobiernan también se cogen parte del presupuesto. Es decir, ¿tiene sentido que eso se mantenga de esa manera o pudiéramos optar por un modelo tipo Estados Unidos, que usted opta por el financiamiento o privado o público? Sí, mire, en lo personal yo he pensado sobre ese tema muchas veces. Quisiera nada más hacer una precisión porque el tema del narcotráfico se ha generalizado mucho y se ha dicho, bueno, los partidos, y es normal porque el discurso lo marca normalmente el gobierno, la parte oficialista. Pero no es justo porque además se normaliza y no ha sido así. Realmente el PLD nunca ha tenido un cargo electivo, que haya estado vinculado al narcotráfico, bueno, y menos un funcionario público. Bueno, que se conozca, porque tampoco nadie puede meter la mano por una cosa que no se conoce. Sí, es cierto. Lo cierto es que la política... Pero ha sido un poco más cuidadoso y nosotros tenemos controles para el tema de los candidatos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay que llevar papel de buena conducta. Hay una serie de requisitos que nosotros hacemos. Todos los partidos políticos, para sus candidatos... Debo reconocer que el PLD ha sido más cuidadoso hizo una comisión una vez que era como un filtro para... Hemos prohibido candidaturas. Nosotros hemos tenido el valor, la valentía de decir, no, usted no puede ser candidato en este momento, no puede ser candidato. Pero parece que mucha gente en el PLD se conformaba con lo que venía del presupuesto. Lo que venía del presupuesto. Porque también hay mucho procesado ahora. Y con respecto a lo otro, yo creo que sí, que debemos en algún momento mirar hacia ese modelo o al modelo chileno, por ejemplo, en el que el gobierno paga parte de la publicidad a los partidos, directamente la publicidad. Usted tiene tantos minutos de televisión, tantos minutos de radio. O, como usted dijo, el modelo norteamericano, en el que usted puede acceder al financiamiento público o al financiamiento privado. Pero en ambos casos se necesita una transparencia total de parte de los candidatos y que haya un control, o sea, que de verdad la Junta tenga una capacidad de supervisar el gasto y la recaudación, ambas cosas. Bien, hay un tema que es el COVID, el Omicron, que está haciendo la quinta ola, ¿verdad?, de contagios altísimos. Ahora ha anunciado Salud Pública, y yo lo veo factible, es el hecho de que las farmacias se integren en lo que es la venta y en hacer pruebas de antígenos, que se venda para abaratar el costo de estas pruebas. Inmediatamente se está anunciando que hay cerca de 1.200 farmacias que pudieran involucrarse en esta parte. El gobierno está anunciando que Promesecal va a comprar cerca de 1 millón de vacunas para que Salud Pública continúe haciendo gratis, o mejor dicho, las pruebas de antígenos gratis. Me gustaría conocer de parte del Partido de la Liberación Dominicana cuál es la opinión que tiene frente a esto, si está de acuerdo con esa posibilidad y cómo ve el enfrentamiento que tiene el gobierno contra el cobre, sobre todo la apertura. Sí, bueno, mire, primero yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se tomen las medidas que garanticen que la población tenga acceso a las pruebas de manera más barata. El mismo PRM en su momento indicó, cuando era oposición, que lo importante era el diagnóstico, o sea, que hubieran muchas pruebas, que hubiera mucha disponibilidad de pruebas. Y sin embargo, justo después que llegaron al poder hubo un encarecimiento de las pruebas. Es algo que no depende solamente del gobierno, nosotros estamos conscientes de eso. Sin embargo, el problema aquí es que se reacciona. Es decir, fíjese cómo ahora estamos discutiendo lo que vamos a hacer frente a una quinta ola, pero en octubre las autoridades sanitarias del gobierno habían dicho que vendría una quinta ola. Entonces, ¿por qué no se tomaron medidas? Decía que para enero venía esa quinta ola. Y además sabíamos, porque diciembre está ahí, sabemos lo que pasa en diciembre. Entonces, ¿por qué no se tomaron medidas? No hubo ninguna campaña con respecto a la población para decirle que hay que mantener la higiene, la medida de distancia, que hay que usar mascarilla. Es como si esperáramos que todo el mundo se contagie y luego entonces tenemos como solución las vacunas
o hacernos pruebas muy recurrentemente que encarecen hacen más cara la posibilidad de vida de los dominicanos, porque es que las pruebas son caras, son costosas, por lo menos las pruebas como la está vendiendo el sector privado no le salen tan caras, pero así es que a eso es que la población tiene acceso. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ser más proactivo en ese sentido. Ha habido una crítica muy fuerte de parte del Colegio Médico y ayer el titular de la Secretaría de Salud del partido también se pronunció al respecto, diciendo que estaba improvisando. Y es correcto, se está improvisando, porque esperamos que la situación se nos presente, que tengamos ocupación hospitalaria para entonces tomar medidas. ¿Usted está de acuerdo entonces que se cierre el país, que se pongan los toques de queda de nueva vez? No, ni siquiera estamos de acuerdo con el... Mire, yo no sé si serviría el estado de emergencia, porque cuando el presidente Abinader tenía el estado de emergencia tampoco ponía restricciones de horario. Yo creo que sería suficiente con que de nuevo se concientice a la población sobre la necesidad de mantener las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, que son cosas que se predicaron mucho durante todo el 2020, pero que vemos que en el 2021 ya no se habla de eso. Bueno, o sea, en cierta medida nosotros hemos endiosado la capacidad de la vacuna para hacer frente a la situación. Evidentemente que la vacuna es una de las herramientas, pero no es la única herramienta con la que cuenta el gobierno y la población. Pero hasta ahora se han aplicado alrededor de unas 14 millones de vacunas, cerca de 6 millones que tienen ya las 2 y hasta 3 vacunas. Ya hay gente que tiene 4. Eso no quiere decir tampoco de que usted está inmune, o sea, le da el COVID, pero ese COVID le da, pero no es tan... Pues lo está demostrando el Omicron. No, además porque hay variantes, exactamente. Es débil. Hay variantes. Johnny, supongo que el PLD dentro del gobierno que ejecutó en el pasado gobierno, especialmente en las 2 administraciones de Danilo Medina, llevó a cabo algunos proyectos que se veían interesantes. Por ejemplo, el caso de la denominada visita sorpresa y el caso del tema que yo digo que siempre fue una deuda social de República Dominicana, de la alfabetización. Yo pregunto, ¿tienen ustedes informes actualmente de cuál es la situación del famoso proyecto aquel de alfabetización? ¿Se ha continuado, se ha descontinuado? ¿A qué nivel quedó? ¿Cómo está? Y el asunto de los proyectos que se hicieron a través de cooperativas y asociaciones en las visitas. Mire, con respecto a la visita sorpresa, yo creo que una de las medidas que más rápidamente fueron descontinuadas por el gobierno fue esa. El Ministerio de Agricultura incluso se encargó de inicialmente, en cierta medida, de desprestigiarla, se le quitaron equipos a los productores, a las asociaciones. Creo que todos nos enteramos por los medios de comunicación de cuál fue el tratamiento que se le dio. Y creo que en cierta medida eso ha influido en el encarecimiento de la canasta básica. Yo creo que sin duda eso tiene que tener algún peso, porque recuérdese que una de las cosas que se había logrado era la autosuficiencia alimentaria en el país, reconocida por organismos internacionales. Y creo que en ese sentido ha habido un retroceso muy claro. Con respecto al Plan Nacional de Alfabetización, yo le tengo una queja, y es una queja un poco general al gobierno, y es la falta de acceso a la información. Se ha hablado mucho de transparencia. Es lamentable que ese discurso o que esa posición del gobierno, esa prédica que además es una necesidad de la sociedad dominicana que nosotros reconocemos, ha sido una lucha del pueblo dominicano, se quede solamente en el nivel discursivo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted va a los portales de información pública que tienen las diferentes instituciones, hay información que no se está publicando. De hecho, hay denegación deliberada de información. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? Con respecto al proceso de compra, por ejemplo. Al MINER se le han hecho de manera escrita solicitudes que no han respondido oportunamente y no pasa nada. El Observatorio de Violencia Delictiva de la República Dominicana que tenía el Ministerio de Interior y Policía está descontinuado, no se está publicando en la página web. Pero en este caso, en el de la alfabetización, faltaban unos 400,000 o 500,000. Pero la información ya no aparece, ya no está disponible sobre cuál es el avance que ha habido, o si no se está avanzando, o si está detenido. Entonces, por eso le digo que hay un poco de opacidad con respecto, y fíjese lo de la Cámara de Cuentas, que dice que no va a entregar información. Pongamos que esa información, como usted dijo, sea una podemos discutirlo esa, pero las otras instituciones no. ¿Entiende lo que le digo? El país está apostando a la apertura de todas sus actividades y el mundo lo está haciendo. Por tanto, usted decía ahorita que
han sido colaboradores, pero han sido críticos en la gestión del gobierno. ¿Cuáles son las críticas que tiene el PLD al gobierno desde el punto de vista de la gestión? Bueno, primero, una dificultad para la ejecución, ¿verdad? Nosotros hemos criticado en muchos momentos, en diferentes momentos del año pasado se criticó la capacidad ejecutiva del gobierno, especialmente del funcionariado o el nivel técnico del funcionariado, para cumplir con la meta que se propone el mismo gobierno. Recuérdense que tienen un presupuesto que ejecutar y tienen un plan. Y luego está todo el tema del personal de que disponen. Yo creo que una de las dificultades que se tuvo, por ejemplo, con la fiebre porcina fue precisamente el despido de personal cualificado y la entrada de personal que no tenía competencia para asumir esas funciones. Yo creo que ese sigue siendo uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno actual. Y otro es la falta de coordinación. Y eso se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, hace unos meses el presidente habló de 11.000 soldados en la frontera. Yo tuve la ocasión con Abel Martínez de ir a la frontera y los 11.000 soldados no se vieron. O sea, nosotros fuimos a varios puntos de la frontera y digamos que 11.000 soldados no es algo que se pueda poner detrás de una pared y no se puedan ver. Es muy difícil. Entonces, por ejemplo, ayer el presidente, anteayer, en una entrevista dijo que nunca había hablado con una persona y luego aparecieron fotografías y videos. Yo creo que eso no es tan relevante, pero sí manda una mala señal en el sentido de que o alguien le está mintiendo, le miente frecuentemente al presidente, o los funcionarios no hacen lo que el presidente manda hacer, y cualquiera de las dos cosas es muy negativa. Pujols, brevemente, pues ya llegamos al final de la entrevista, pero me gustaría saber cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana frente al llamado de Eduardo Hidalgo y la Asociación Dominicana de Profesores de no reaperturar las clases a pesar del llamado de que se iniciaran. Mire, primero vamos a demarcar esa discusión. Es importante que la delimitemos porque si la politizamos deja de tener utilidad para la sociedad y para el sector magisterial que tiene una exigencia. Le voy a expresar la posición ahora mismo. La ADP, primero decir que eso es político es faltar el respeto a los maestros. ¿Por qué? Bueno, porque fue acogida en un 70%, en un 80%, la convocatoria que hizo la ADP, o sea que hay maestros de todos los partidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que el reclamo de la ADP es correcto en el sentido de que en el MINER no ha habido un plan, ni se comunicó, nosotros ninguno escuchamos cuál era el plan de regreso a las aulas, frente a una situación sanitaria difícil, porque estamos hablando de una quinta ola. Yo creo que ha faltado entendimiento entre las autoridades del Ministerio de Educación y la dirección de la ADP. Y lo que propicia el partido es que se pueda abrir esa mesa y creo que una de las solicitudes de la ADP para que haya un entendimiento y que podamos retornar de manera segura a clase en el momento oportuno. Somos el único país donde las escuelas, los profesores la mantienen cerrada, pero los estadios no. Donde se dan a cada momento espectáculos masivos, pero las escuelas están cerradas. Se van a los supermercados, a las discotecas, se van a los restaurantes abiertamente donde se dan actos yo creo que eso no debe seguir de religión, pero las escuelas no. Las escuelas no pueden permanecer cerradas, pero en eso quien debe jugar un rol muy importante es el MINER. Tiene que tener un plan de apertura de las escuelas, un plan de retorno seguro a las clases que garantice no solamente el acceso a la educación de manera permanente. Pero se convocó para que se reabriera. Se convocó, pero no hubo un plan. ¿Ve? Esa es la diferencia. Por ejemplo, el plan es aperturar la escuela y mantener el distanciamiento. No es tan sencillo. ¿Usted tiene hijos en edad escolar? ¿Tiene hijos en edad escolar? No. Sí, en la universidad. Bueno, yo tengo 2 niñas en edad escolar. Y en el colegio me pidieron pruebas. Y claro, esa posibilidad no la tiene todo el mundo, pero el gobierno sí tiene la capacidad de garantizar eso. Bueno. Y es algo mínimo, es algo mínimo, pero hay algún protocolo de regreso a las clases, porque si no me van a enfermar los abuelitos. Bueno, muchísimas gracias a Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias por su participación. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, retornamos en breve.